Un millonario se enamora de una joven ciega que pide ayuda en las calles para mantener a su familia. Una hermosa joven perdió la vista en la infancia, pero nunca dejó que eso le impidiera luchar por su madre y sus hermanos. Un día, mientras pide ayuda, conoce a un hombre rico que cambiará totalmente la vida de todos. Soy Augusto Martín, el contador de historias. Suscríbete al canal, deja tus likes en este video y comenta desde donde lo estás viendo. El calor era sofocante aquel mediodía. El sol brillaba con una intensidad casi cruel sobre las calles de un barrio humilde en la periferia de la ciudad. Mariana, con su bastón blanco y pasos inseguros, se encontraba parada en una esquina concurrida, con la mano extendida y el corazón lleno de desesperación. Sus ojos, vacíos de luz desde que tenía 8 años, no podían ver el mundo a su alrededor, pero sentía con agudeza las miradas de indiferencia, las respiraciones de impaciencia de quienes la rodeaban y, sobre todo, la sensación de ser invisible. Invisible para una sociedad que no se detenía a mirar y mucho menos a ayudar. «Por favor, ayuden a la ciega», exclamó, levantando la voz, quebrada por el cansancio y la necesidad. Su tono, aunque suplicante, cargaba una dignidad que hacía imposible ignorarla del todo. Esa era la rutina diaria de Mariana. Desde que tenía memoria, su vida había sido una lucha constante. Su madre, una costurera ya envejecida, trabajaba día y noche para sostener a la familia, pero el dinero nunca alcanzaba. Con 2 hermanos pequeños, uno de ellos también ciego debido a la misma enfermedad hereditaria que había robado la vista de Mariana, la situación en casa era desesperante. Ella no tenía otra opción. Debía salir a la calle para pedir monedas, para conseguir aunque fuera un poco de pan para sus hermanos. Pero ese día iba a ser diferente. Aunque Mariana no lo sabía, el destino tenía preparado un giro que cambiaría su vida para siempre. De repente, un aroma fresco y sofisticado llenó el aire. Era un perfume que nunca antes había percibido. Caro, elegante, diferente a todo lo que conocía en su humilde entorno. Ella levantó la cabeza con curiosidad, como si el simple hecho de olerlo despertara algo en su interior. «¡Señor!», gritó, con la voz cargada de urgencia. «¡Por favor, ayude a la ciega!». El hombre que pasaba se detuvo en seco. Enrique Lima, un joven de 30 años, vestido con un traje impecable que reflejaba su éxito, giró la cabeza en dirección a aquella voz que parecía perforar su alma. Él no era un hombre cualquiera. Aunque ahora era millonario, su vida había comenzado en la pobreza. Conocía bien el hambre, la carencia y la humillación. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, pero nunca había olvidado sus raíces. Cuando sus ojos se posaron en Mariana, algo en él cambió. Allí estaba ella, con su cabello negro como la noche, su piel pálida por la falta de sol y unos ojos que, aunque no veían, parecían hablar. Había una belleza en ella que no podía explicarse con palabras, una mezcla de fragilidad y fortaleza que lo dejó inmóvil por un instante. Enrique se acercó lentamente, sintiendo una extraña conexión con aquella mujer que no había conocido hasta ese momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó, extendiéndole un billete con suavidad. Mariana dudó antes de responder. No estaba acostumbrada a que la gente le hablara con amabilidad. Normalmente, las monedas eran lanzadas en su dirección sin una sola palabra. «Mariana», dijo finalmente con un hilo de voz. «Mucho gusto, Mariana. Yo soy Enrique». La joven asintió, apretando el billete entre sus dedos con gratitud. Enrique se quedó un momento más, observándola, sintiendo una inexplicable necesidad de hacer algo más por ella. Pero al final, simplemente se despidió y siguió su camino. Sin embargo, mientras caminaba,
El rostro de Mariana no desaparecía de su mente. Había algo en ella que lo inquietaba, algo que le decía que no podía ignorarla, que debía volver a verla. Esa noche, Enrique no pudo dormir. La imagen de Mariana, su voz suplicante, su fragilidad y al mismo tiempo su dignidad se repetían en su mente como una película. Decidió que debía regresar al mismo lugar al día siguiente, aunque no supiera exactamente por qué. Al día siguiente, el sol volvía a brillar con fuerza y Mariana estaba nuevamente en la esquina, con la esperanza de recolectar lo suficiente para llevar algo de comida a casa. Pero lo que no esperaba era que aquel hombre de buen aroma regresara. Cuando Enrique se acercó, el corazón de Mariana dio un vuelco. No podía verlo, pero reconoció el perfume al instante. ¿Eres tú?, preguntó, con una mezcla de timidez y esperanza en su voz. Sí, Mariana, soy yo, respondió Enrique con una sonrisa que ella no podía ver, pero sí sentir. Él le ofreció ayuda nuevamente, pero esta vez no solo le dio dinero. Se quedó un rato hablando con ella, preguntándole sobre su vida, su familia, sus sueños. Mariana, aunque al principio estaba nerviosa, poco a poco comenzó a abrirse. Le contó sobre su madre, sus hermanos y sobre cómo había perdido la vista siendo niña. Enrique escuchaba cada palabra con atención, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y admiración por aquella mujer que, a pesar de todo, seguía luchando. Durante varios días, Enrique volvió al mismo lugar, siempre buscando a Mariana, y cada vez que la veía, sentía que su conexión con ella crecía. Pero también empezaba a surgir un nuevo sentimiento en su interior, algo que lo desconcertaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Se estaba enamorando de ella. Sin embargo, Mariana no entendía por qué un hombre como él, claramente rico y exitoso, se interesaba en alguien como ella. Esa inseguridad la hacía mantener cierta distancia, aunque en el fondo comenzaba a sentir algo por Enrique. Un día, él reunió el valor suficiente para invitarla a cenar. Mariana, me gustaría invitarte a salir, a cenar conmigo. Mariana quedó en silencio. Por un momento pensó que no había escuchado bien. ¿A mí?, preguntó, con incredulidad. Sí, a ti. No puedo. No pertenezco a tu mundo, Enrique. Soy ciega, pobre. ¿Por qué harías algo así? Enrique la miró con ternura, aunque sabía que ella no podía verlo. Porque eres especial, Mariana, y porque quiero conocerte mejor. Ella negó con la cabeza, confundida, y rechazó la invitación. Pero aunque su respuesta fue un no, Enrique no se dio por vencido. Sabía que ganar la confianza de Mariana no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Esa noche, mientras Mariana regresaba a casa con las pocas monedas que había logrado recolectar, no podía dejar de pensar en Enrique. ¿Qué veía él en ella? ¿Por qué la trataba con tanta amabilidad? Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no reconocía del todo: esperanza. Por otro lado, Enrique también reflexionaba sobre lo que estaba haciendo. Su familia, su círculo social, seguramente no aprobarían que él se relacionara con una mujer como Mariana, pero nada de eso le importaba. Había algo en ella que lo hacía sentir vivo, que lo hacía creer que estaba destinado a algo más grande que simplemente acumular riqueza. Y así, mientras las estrellas brillaban en el cielo, ambos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, aunque ninguno de los dos sabía exactamente cómo. La tarde caía lenta, y el cielo comenzaba a pintarse con tonos naranjas y rosados, como si la misma naturaleza anunciara que algo importante estaba por suceder. Enrique no podía dejar de pensar en Mariana. Desde aquella primera vez que la vio, todo en su vida había cambiado. Él, acostumbrado a moverse entre los lujos y la comodidad,
No podía ignorar la urgencia de regresar a ese humilde rincón de la ciudad donde una joven ciega le había robado la paz con solo una mirada vacía, pero cargada de historias que aún no conocía del todo. Por otro lado, Mariana estaba inquieta. Después de años de vivir sin grandes cambios, resignada a la pobreza y a la dura rutina de salir cada día a pedir monedas para sus hermanos, algo dentro de ella se había removido con fuerza. El eco de las palabras de Enrique seguía resonando en su mente. «Porque eres especial, Mariana, y porque quiero conocerte mejor». ¿Cómo podía ella, una mujer que nunca había tenido nada, ser especial para alguien como él? ¿Y por qué no podía dejar de pensar en él? La mañana siguiente llegó rápido, y con ella la decisión de Enrique de regresar al lugar donde sabía que encontraría a Mariana. Su corazón latía con fuerza mientras conducía por las estrechas calles del barrio. Cuando finalmente la vio, parada en la misma esquina, con su cabello negro recogido en un sencillo moño y su bastón blanco apoyado contra su pierna, sintió un alivio inexplicable, como si su vida dependiera de verla allí. «Hola, Mariana», dijo, acercándose con una sonrisa que ella no podía ver, pero que sí podía percibir en su voz. Mariana levantó la cabeza de inmediato, reconociendo al instante aquel perfume que había llegado a asociar con la presencia de Enrique. Su corazón dio un vuelco, aunque intentó mantener la compostura. «¿Eres tú otra vez?», preguntó, como si no pudiera creer que alguien como él siguiera volviendo. «Sí, soy yo, y no pienso dejar de venir hasta que aceptes salir conmigo». Mariana soltó una risa nerviosa, más por incredulidad que por alegría. «No entiendo por qué insistes tanto», respondió, tratando de sonar firme, aunque la ternura en la voz de Enrique la desarmaba un poco más cada día. «Porque creo que tú tampoco entiendes lo importante que eres». La respuesta de Enrique dejó a Mariana en silencio. Nadie, nunca, le había dicho algo así. Durante años, había creído que su vida no tenía mucho valor, más allá de cuidar a su familia. Y ahora este hombre, que claramente podía tenerlo todo, le estaba diciendo que ella era importante. Pero Mariana no sabía cómo aceptar esas palabras. Había vivido demasiado tiempo sintiéndose invisible como para creer de repente que alguien la veía de verdad. Enrique no quiso presionarla más ese día. Le entregó un poco de dinero para ayudarla y se despidió con una promesa. Volvería al día siguiente, y así lo hizo. Día tras día, Enrique pasaba por esa esquina, y cada vez que veía a Mariana, sentía que el mundo se detenía. Hablaban de cosas simples, de sus vidas, de sus sueños. Mariana, que al principio era reservada, comenzó a abrirse más, a compartir detalles de su infancia, de cómo había perdido la vista, de las veces en que su madre lloraba en silencio por no poder darle una vida mejor. Cada palabra de Mariana era como un golpe para Enrique. Él, que había crecido en la pobreza, pero había logrado salir de ella, no podía evitar sentirse culpable por las veces en que había olvidado lo duro que era ese mundo. Mariana era un recordatorio viviente de lo que realmente importaba. Un día, Enrique decidió dar un paso más. Se presentó en la esquina con una pequeña bolsa en la mano y una sonrisa en el rostro. «¿Qué es eso?», preguntó Mariana, sintiendo el crujido de la bolsa cuando él la puso en sus manos. «Es un vestido. Pensé que podrías usarlo para cuando aceptes salir conmigo a cenar». Mariana quedó paralizada. Nunca nadie le había regalado algo así. Pasó los dedos por la tela suave, tratando de imaginar cómo sería el vestido, y una lágrima rodó por su mejilla. «No puedo aceptarlo, Enrique. Yo no soy la persona que tú crees que soy». «Mariana, sé perfectamente quién eres. Eres una mujer increíble, fuerte y valiente, y este vestido no es más que un pequeño gesto para recordarte lo especial que eres». Mariana sintió que su resistencia comenzaba a romperse.
Por más que intentara convencerse de que no merecía nada de esto, Enrique estaba decidido a demostrarle lo contrario. Finalmente, con un suspiro tembloroso, aceptó el vestido, y lo que fue aún más sorprendente para ambos, aceptó su invitación a cenar. Esa noche, Mariana se sentó frente al espejo roto y gastado de su humilde hogar. Su madre la ayudó a ponerse el vestido, mientras sus hermanos pequeños la miraban con asombro. Para ellos, era como si Mariana se hubiera transformado en otra persona. «Estás hermosa, hija», dijo su madre, con lágrimas en los ojos. Mariana no respondió. Las emociones la abrumaban demasiado. Por un lado, estaba emocionada de salir con Enrique, pero por otro, tenía miedo de no estar a la altura, de no pertenecer a su mundo, de ser rechazada. Cuando Enrique llegó a buscarla, la reacción fue inmediata. Mariana, aunque no podía verlo, sentía la admiración en su voz cuando dijo: «Estás increíble». Enrique la tomó del brazo con delicadeza y la ayudó a subir al auto. Durante todo el camino, Mariana estuvo en silencio, con las manos entrelazadas en su regazo. Enrique, notando su nerviosismo, trató de tranquilizarla, hablándole de cosas cotidianas, como el clima o el tráfico. Cuando llegaron al restaurante, Mariana sintió que estaba en otro mundo. El olor de la comida, el sonido de los cubiertos, las risas y conversaciones elegantes a su alrededor. Todo era nuevo y abrumador para ella. Pero lo que más la sorprendió fue cómo Enrique la trataba, con una paciencia y una atención que nunca había experimentado. Durante la cena, Mariana finalmente se atrevió a hablar más de sí misma. Le contó a Enrique cómo había perdido la vista, cómo su padre las había abandonado cuando ella era una niña, y cómo había tenido que asumir el papel de madre para sus hermanos desde muy joven. Enrique escuchaba cada palabra con una mezcla de admiración y tristeza. «Has pasado por tanto, Mariana. Eres una de las personas más fuertes que he conocido». Mariana bajó la cabeza, sintiendo que su corazón se aceleraba. Nunca había sentido algo como lo que sentía ahora. Enrique no solo la escuchaba, sino que la hacía sentir que su historia, su vida, importaban. Esa noche marcó un antes y un después para ambos. Para Mariana, fue la primera vez que se permitió soñar con algo más, con una vida diferente. Para Enrique, fue la confirmación de que quería estar con ella, sin importar las diferencias entre sus mundos. Cuando Enrique la llevó de vuelta a casa, se despidió con un gesto simple pero significativo. Un beso en la frente. Mariana, aunque no lo esperaba, sintió que ese gesto era más valioso que cualquier palabra que él pudiera decir. Al entrar a su hogar, su madre y hermanos la esperaban ansiosos por saber cómo había ido todo. Mariana, con una sonrisa tímida pero genuina, simplemente dijo: «Fue hermoso», pero en su interior sabía que no sería fácil. Las inseguridades seguían ahí, los prejuicios de la sociedad también, y aunque Enrique era un hombre decidido, ella no sabía si estaba lista para enfrentar todo lo que vendría. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Mariana sentía que había algo más allá de la esquina donde pedía ayuda cada día. Y eso, aunque fuera pequeño, era suficiente para encender una chispa de esperanza en su corazón. El silencio de la noche era profundo, pero en la pequeña habitación de paredes desgastadas donde Mariana vivía, su mente no encontraba descanso. El recuerdo de la cena con Enrique seguía vivo en su corazón, como una llama que se negaba a apagarse. Sus dedos recorrían la tela del vestido que él le había regalado, mientras su mente luchaba contra una mezcla de emociones. Alegría, confusión y sobre todo, miedo. Enrique había sido tan amable, tan genuino, que por momentos había olvidado que pertenecían a mundos completamente diferentes. Pero ahora, en la soledad de su hogar, todas las inseguridades que había tratado de acallar regresaban con fuerza.
¿Qué veía Enrique en ella? ¿Qué podía ofrecerle una mujer ciega, pobre, que apenas lograba sobrevivir día a día? Por más que intentara convencerse de que tal vez merecía una oportunidad de ser feliz, una voz en su interior le repetía que no estaba destinada a nada más que a la vida que siempre había conocido. Al día siguiente, Enrique volvió a buscarla. Él ya no era el hombre que simplemente pasaba por su camino por casualidad. Ahora iba directamente a verla, decidido a demostrarle que ella era importante, que no estaba sola. Pero aquella mañana, cuando Mariana escuchó su voz y sintió su perfume acercándose, no pudo evitar un escalofrío de ansiedad. «Buenos días, Mariana», dijo Enrique con una sonrisa en la voz mientras se inclinaba ligeramente hacia ella. «Buenos días», respondió ella con una timidez que no era habitual en su carácter. «Quería saber cómo te sentiste anoche», continuó él, tratando de romper la barrera que notaba en su actitud. «Espero que te haya gustado la cena». Mariana apretó las manos contra su bastón, como si estuviera buscando la manera de aferrarse a algo tangible para no perderse en sus pensamientos. «Fue muy linda», dijo al fin, con la voz temblorosa. «Pero creo que no debería haber ido». Enrique frunció el ceño, confundido. «¿Por qué dices eso?». Ella respiró hondo, tratando de ordenar sus ideas. «Porque tú y yo no somos iguales, Enrique. Tú tienes todo lo que yo jamás tendré. Eres rico, exitoso, y yo apenas puedo mantener a mi familia. Ni siquiera puedo ver el mundo que tú ves. No entiendo por qué insistes en acercarte a mí». Enrique escuchó cada palabra con atención, pero lejos de retroceder, se inclinó más cerca de ella. «Mariana, ¿de verdad crees que eso importa?», preguntó con suavidad. «No me importa cuánto dinero tengas, ni lo que puedas o no puedas hacer. Lo que me importa es quién eres. Pero no puedes cambiar quién soy, Enrique», respondió ella casi con desesperación. «No puedes cambiar mi vida». Enrique se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Entonces, tomó su mano con firmeza, pero con cuidado, asegurándose de que ella entendiera la sinceridad detrás de su gesto. «Tienes razón», dijo al fin. «No puedo cambiar tu vida, pero puedo ayudarte a hacerlo». Mariana no supo qué responder. Nadie nunca le había ofrecido algo así. Durante toda su vida, había aprendido a aceptar las cosas como eran, a no esperar más de lo que podía conseguir con su esfuerzo y sacrificio. Pero Enrique estaba rompiendo todas las reglas que ella había creído inquebrantables. Él no esperó su respuesta inmediata. Sabía que Mariana necesitaba tiempo para procesar lo que le estaba ofreciendo, así que cambió el tema a algo más ligero. Hablaron por un rato sobre cosas simples como los gustos de ella en comida o los lugares que recordaba haber visto antes de perder la vista. Pero Enrique tenía un plan. Esa misma tarde, después de despedirse de Mariana, fue directamente al pequeño barraco donde ella vivía. Cuando llegó, la madre de Mariana lo miró con desconfianza desde la puerta. Era una mujer pequeña y delgada, con las manos ásperas por años de trabajo duro y un rostro marcado por las preocupaciones. «¿Usted es Enrique?», preguntó con cautela, recordando las pocas veces que su hija le había hablado de él. «Sí, señora», respondió Enrique, tratando de transmitir tranquilidad con su tono. «Soy amigo de Mariana». La mujer lo observó por un momento antes de invitarlo a pasar. El interior del barraco era aún más humilde de lo que Enrique había imaginado. Las paredes estaban desnudas, el suelo era de tierra y el mobiliario era escaso y viejo. Pero a pesar de todo, había un aire de calidez y amor que se sentía en el ambiente. Enrique pasó un rato conversando con la madre de Mariana, quien, aunque al principio estaba recelosa, terminó abriéndose con él. Le habló de las dificultades que enfrentaban, de cómo se sentía culpable por no poder darles a sus hijos una vida mejor,
y de lo mucho que Mariana había sacrificado para cuidar de su familia. «Ella siempre ha sido muy fuerte», dijo la mujer con los ojos llenos de lágrimas. «Pero no quiero que su vida sea solo sufrimiento. Merece algo mejor». Enrique asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Cuando salió del barraco, ya había tomado una decisión. Ayudaría a Mariana y a su familia, no solo porque estaba enamorado de ella, sino porque era lo correcto. Al día siguiente volvió a buscar a Mariana, pero esta vez no en la esquina donde solía estar, sino directamente en su casa. Mariana se sorprendió al escucharlo llegar. «¿Qué haces aquí?», preguntó claramente incómoda. «Quiero que me permitas ayudarte, Mariana», dijo Enrique, con una seriedad que ella no había visto antes en él. «Quiero que confíes en mí». Mariana lo miró, o al menos lo intentó, con una mezcla de confusión y miedo. «¿Por qué haces esto?». «Porque creo en ti, Mariana. Porque veo algo en ti que tú misma no ves». Mariana no supo qué decir. Por primera vez en su vida, alguien le estaba ofreciendo algo más que caridad. Enrique no solo quería ayudarla económicamente, quería darle algo que ella había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Ese día marcó el inicio de un cambio en la vida de Mariana. Enrique comenzó a involucrarse más en su mundo, visitando su casa, conociendo a sus hermanos y ayudándolos con cosas pequeñas pero significativas, como comprar comida y arreglar las goteras del techo. Al principio, Mariana se sentía incómoda aceptando su ayuda, pero poco a poco comenzó a entender que lo que Enrique hacía no era por lástima, sino por amor. Pero mientras más se acercaban, más difícil se volvía ignorar las diferencias entre sus mundos. Enrique sabía que su familia y su círculo social no aceptarían fácilmente su relación con Mariana. Y Mariana, aunque comenzaba a enamorarse de él, seguía luchando con sus propios miedos e inseguridades. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el pequeño patio de su casa, Enrique tomó la mano de Mariana y dijo: «Quiero que vengas conmigo a conocer mi mundo». Mariana se tensó de inmediato. «No puedo, Enrique. No pertenezco a tu mundo». «Eso no es cierto», respondió él mirándola con firmeza. «Tú perteneces donde quieras estar». «Tu familia no lo verá así», susurró ella casi con vergüenza. Enrique suspiró, sabiendo que ella tenía razón, pero también sabía que estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo por ella. «Déjame preocuparme por mi familia, Mariana. Lo único que quiero es que confíes en mí». Mariana no respondió, pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. Aunque los miedos seguían ahí, también empezaba a sentir que tal vez, solo tal vez, merecía la felicidad que Enrique le ofrecía. Esa noche, mientras se despedían, Enrique le prometió algo que ella jamás olvidaría. «Voy a estar contigo, Mariana, no importa lo que pase». Y aunque el futuro seguía siendo incierto en ese momento, Mariana sintió que tal vez no estaba tan sola como siempre había creído. El sol ya había comenzado a ocultarse detrás de los techos desgastados de las casas del barrio, y una tenue luz anaranjada bañaba las calles. Mariana estaba sentada en el pequeño patio de su hogar, con las manos apoyadas sobre su regazo y el corazón lleno de emociones que no sabía cómo manejar. Desde la llegada de Enrique a su vida, todo parecía haber cambiado. Pero junto con la esperanza que él había traído, también había llegado una nueva inquietud: el miedo a perderlo, a que todo lo que él le estaba ofreciendo fuera solo un sueño fugaz que algún día desaparecería, dejándola más vacía que antes. Enrique había prometido estar con ella, pase lo que pase, pero Mariana sabía que no todo sería tan fácil. Por un lado, estaban sus propios temores, que a menudo le susurraban que no era suficiente para él, que no merecía el amor de un hombre como él. Por otro lado,
estaba la realidad. Los mundos de ambos eran tan diferentes que era difícil imaginar cómo podrían unirse sin que algo se rompiera en el proceso. Pero mientras ella estaba atrapada en sus pensamientos, Enrique, como siempre, llegaba con su energía inquebrantable. Esa tarde apareció frente a la puerta del pequeño barraco con una bolsa en la mano y una sonrisa que, aunque ella no podía ver, iluminaba todo a su alrededor. «Mariana», llamó desde afuera, «traje algo para ti». Ella se levantó lentamente, guiada por el sonido de su voz. «Enrique, ya te he dicho que no necesitas traerme nada», dijo, aunque en el fondo su corazón latía más rápido cada vez que él hacía algo por ella. «Y yo ya te he dicho que me gusta hacerlo», respondió él, entrando con una determinación que no dejaba espacio para discutir. Mariana sintió el roce de una tela suave cuando él colocó la bolsa en sus manos. «¿Qué es esto?» «Es una chaqueta para tu hermano. Sé que las noches aquí son frías y pensé que le vendría bien». El corazón de Mariana se apretó. Enrique no solo pensaba en ella, sino también en su familia. Ese simple gesto significaba más de lo que él podía imaginar. «Gracias, Enrique», murmuró con la voz quebrada por la emoción. «No tienes que agradecerme», respondió él, mirándola con ternura. «Estoy aquí para ayudarte a todos ustedes». Mariana se quedó en silencio, luchando contra las lágrimas. Había algo en Enrique que la desarmaba completamente. No era solo su amabilidad o su generosidad, era su manera de hacerla sentir que realmente importaba, que no era solo alguien más en este mundo lleno de problemas. Pero mientras Enrique y Mariana construían algo especial, una tormenta comenzaba a gestarse en otro lugar. La familia de Enrique había empezado a notar su ausencia en los eventos sociales, en las reuniones familiares y en los círculos de negocios que él solía frecuentar. Para ellos era inconcebible que alguien como Enrique, un joven exitoso, con todo un futuro brillante por delante, estuviera involucrándose con una mujer que no solo era ciega, sino que vivía en la pobreza más absoluta. Una tarde, mientras Enrique estaba en casa, su madre decidió confrontarlo. Entró a la sala con un aire de autoridad que él reconocía muy bien. «Enrique, necesitamos hablar», dijo, con un tono que no dejaba lugar a objeciones. Él la miró desde el sofá, sintiendo que sabía exactamente lo que venía. «Dime, mamá, ¿es cierto lo que he escuchado?», preguntó ella, cruzando los brazos frente a él. «¿Que estás involucrado con una mujer que pide limosna en la calle?» Enrique sintió cómo la sangre le hervía ante el tono despectivo con el que su madre había pronunciado esas palabras, pero se esforzó por mantener la calma. «Se llama Mariana y no está pidiendo limosna, mamá. Está luchando por sobrevivir, por cuidar a su familia». «Enrique, esto no tiene sentido», dijo ella, exasperada. «Tú no necesitas cargar con los problemas de alguien más. Eres un hombre exitoso, tienes un futuro brillante. ¿Qué crees que dirá la gente cuando sepan que estás con alguien así?» «No me importa lo que diga la gente», respondió Enrique con firmeza. «Lo único que me importa es ella». Su madre lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Enrique, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás tirando tu vida por la borda por alguien que no pertenece a tu mundo». Esas palabras golpearon a Enrique como un puñal, pero no lo hicieron retroceder. «Mariana es la persona más increíble que he conocido, mamá. No necesito que pertenezca a mi mundo, porque ella ya es mi mundo». La discusión continuó durante un rato, pero Enrique no cedió. Sabía que su familia no entendería su decisión, pero también sabía que no podía dejar que eso lo detuviera. Había encontrado algo real con Mariana, algo que no estaba dispuesto a perder. Esa noche, cuando fue a visitarla, no mencionó la conversación con su madre.
No quería preocuparla más de lo que ya estaba. En cambio, pasó el tiempo con ella y su familia, ayudando con las tareas de la casa y compartiendo historias que hacían reír a los hermanos de Mariana. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener el problema fuera de su relación, Mariana comenzó a notar que algo no estaba bien. Enrique parecía más pensativo de lo habitual, como si algo lo estuviera preocupando. «Enrique, ¿estás bien?», preguntó una noche mientras estaban sentados en el patio bajo el cielo estrellado. Él dudó por un momento, pero finalmente decidió ser honesto. «Mi familia no aprueba lo que estamos haciendo, Mariana». Ella sintió cómo su corazón se encogía. Aunque lo había temido desde el principio, escuchar esas palabras de Enrique lo hacía aún más real. Lo sabía. Susurró con un hilo de voz. Sabía que esto no podía durar. «Mariana, no digas eso», respondió él tomándola de las manos. «No me importa lo que piensen. Yo estoy aquí porque quiero estar contigo, no porque alguien me lo permita. Pero ellos son tu familia, Enrique. Siempre van a estar ahí. Y yo no quiero ser la razón por la que te alejes de ellos». «Tú no eres la razón de nada, Mariana. Ellos simplemente no entienden, pero eso no significa que no podamos estar juntos». Ella lo miró, o al menos intentó hacerlo, con lágrimas llenando sus ojos ciegos. «No quiero que te hagas daño por mi culpa, Enrique. El único daño que podría hacerme sería perderte, Mariana». Esa noche, mientras Enrique la abrazaba, Mariana entendió que estaba más enamorada de él de lo que había querido admitir, pero también sabía que su relación no sería fácil. Cada paso que dieran juntos sería una batalla, no solo contra los prejuicios de los demás, sino también contra sus propios miedos. A medida que los días pasaban, Enrique comenzó a involucrarse aún más en la vida de Mariana y su familia. Ayudó a inscribir a su hermano menor en una escuela para personas con discapacidades visuales. Compró materiales de costura para que su madre pudiera trabajar con más comodidad y hasta arregló la vieja puerta de su casa que llevaba años rota. Pero mientras más hacía por ellos, más crecían los rumores en su círculo social. La familia de Enrique y sus amigos comenzaron a hablar, a cuestionar, a criticar. Para ellos era inconcebible que un hombre como Enrique se dedicara a una mujer que, a sus ojos, no tenía nada que ofrecerle. Enrique, sin embargo, no se dejó influenciar. Cada vez que miraba a Mariana, veía no solo a la mujer que amaba, sino también a alguien que lo inspiraba a ser mejor. Y aunque sabía que el camino sería difícil, estaba decidido a caminarlo junto a ella, sin importar las consecuencias. La tensión en el aire era palpable. Enrique, sentado frente a sus padres en la amplia sala de la casa familiar, podía sentir cómo sus miradas lo atravesaban. Su madre, con los labios apretados en una línea rígida, y su padre, silencioso pero claramente desaprobador, esperaban que él cediera. Enrique sabía que lo que estaba a punto de decir no solo iba a incomodarles, sino que probablemente abriría una grieta aún más grande entre ellos. Pero él ya había tomado su decisión. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de amar a Mariana. «No voy a terminar mi relación con Mariana», declaró Enrique con firmeza, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. Su madre se llevó la mano al pecho, como si acabara de recibir un golpe. «Enrique, no entiendes lo que estás diciendo», respondió ella, con la voz cargada de frustración. «Esa mujer no es adecuada para ti. ¿No te das cuenta de cómo te estás exponiendo?» «¿Exponiéndome a qué, mamá?», respondió Enrique. Su tono se volvió más cortante. «¿A qué las personas hablen de mí? ¿A qué piensen que estoy haciendo algo fuera de lo normal? Si eso es lo único que les preocupa, entonces no me importa». Su padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente intervino.
Esto no se trata solo de lo que los demás piensen, Enrique. Se trata de ti, de tu futuro. Esa mujer no pertenece a nuestro mundo, no tiene nada que ofrecerte. Enrique apretó los puños con fuerza, sintiendo cómo la rabia comenzaba a invadirlo. No puedo creer que hablen de ella como si no valiera nada. Mariana es una de las personas más valientes y fuertes que he conocido. Ella ha enfrentado cosas que ustedes no podrían ni imaginar, y aún así sigue adelante luchando por su familia. Si eso no es valioso, entonces no sé qué lo es. La habitación quedó en silencio. Enrique sabía que sus palabras no iban a cambiar de inmediato la forma de pensar de sus padres, pero al menos quería que entendieran que no iba a ceder. «Enrique, por favor, piénsalo mejor», insistió su madre, ahora con un tono más suplicante. «Estás arruinando tu vida». «No, mamá. Estoy viviendo mi vida de la manera que quiero, no de la manera que otros esperan». Sin esperar una respuesta, Enrique se levantó y salió de la casa, dejando atrás el ambiente cargado de tensión. Mientras conducía de regreso al barrio donde vivía Mariana, su mente estaba en caos. Sabía que no sería fácil reconciliar a su familia con su decisión, pero tampoco estaba dispuesto a abandonar a Mariana. Cuando llegó a la casa de Mariana, ella lo estaba esperando en el pequeño patio, como si hubiera sentido que algo importante estaba a punto de suceder. «Enrique, ¿qué pasa?», preguntó ella, preocupada al notar el tono de su respiración. Él se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. «Hablé con mis padres. Les dije que no voy a dejarte, pase lo que pase». Mariana sintió que el aire se le escapaba. Aunque sabía que ese momento llegaría, no estaba preparada para enfrentarlo. «Enrique, no tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo, Mariana, porque no quiero que pienses, ni por un segundo, que estoy avergonzado de ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana. «Pero ellos son tu familia, Enrique. No quiero que pierdas a las personas que amas por mi culpa. Tú también eres la persona que amo, Mariana, y no voy a dejar que nadie decida por mí». Mariana lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo su amor por él crecía aún más, pero también sabiendo que este era solo el comienzo de una lucha mucho más grande. En los días siguientes, Enrique continuó visitando a Mariana y a su familia, ayudándolos con lo que podía. Pero cada vez que regresaba a casa, sentía la tensión en el ambiente. Sus padres apenas le dirigían la palabra, y cuando lo hacían, era para recordarle que estaba cometiendo un error. Un día, su madre decidió dar un paso más. Sin avisarle a Enrique, fue directamente al barrio donde vivía Mariana. Cuando llegó al pequeño barraco, la madre de Mariana abrió la puerta con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Puedo ayudarla en algo?», preguntó, claramente incómoda por la presencia de una mujer tan elegantemente vestida en su humilde hogar. «Soy la madre de Enrique», respondió ella con un tono frío, «y creo que necesitamos hablar». Mariana, que estaba en el interior de la casa, escuchó la conversación y salió al patio. «¿Señora?», preguntó con evidente nerviosismo. «Tú debes ser Mariana», dijo la mujer, mirándola de arriba abajo como si estuviera evaluándola. «Quiero saber qué es lo que buscas con mi hijo». El tono de su voz era cortante, casi hiriente, y Mariana sintió cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Yo no busco nada», respondió tratando de mantener la calma. «Enrique es quien decidió estar aquí. ¿Y no crees que estás aprovechándote de su bondad? Mi hijo siempre ha sido una persona generosa, pero no puedes usar eso para tu beneficio». Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No me estoy aprovechando de él. Yo no le pedí que viniera.
Él decidió hacerlo porque quiso, y yo nunca se lo impedí. La madre de Enrique la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera buscando algo en su rostro. Finalmente, suspiró y se dio la vuelta. Espero que seas honesta con él, porque si alguna vez lo lastimas, seré yo quien se asegure de que lo pagues. Sin decir nada más, salió de la casa, dejando a Mariana con un nudo en el estómago y una mezcla de emociones que no podía procesar. Esa noche, cuando Enrique llegó, encontró a Mariana más callada de lo habitual. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose a su lado. Mariana dudó antes de responder, pero finalmente decidió ser honesta. Tu madre vino a verme. Enrique sintió cómo la sangre le hervía. ¿Qué te dijo? Nada que no supiera ya, respondió Mariana con un intento de sonrisa. Que no pertenezco a tu mundo, que no soy adecuada para ti. Mariana, no tienes que escuchar nada de eso. Lo que ellos piensen no importa. Pero importa para ti, Enrique. Son tu familia. Tú también eres mi familia ahora, dijo él, con una firmeza que hizo que Mariana lo mirara con sorpresa. En ese momento, ambos entendieron que su relación era mucho más que un simple romance. Era una lucha, una batalla que estaban dispuestos a librar juntos, sin importar lo que tuvieran que enfrentar. Esa noche, Enrique le prometió algo que ella nunca olvidaría. Voy a demostrarles a todos que tú eres lo mejor que me ha pasado. No importa cuánto me cueste, Mariana. Tú vales la pena. Y aunque el camino sería difícil, ambos sabían que estaban listos para enfrentarlo juntos. El silencio en la sala de reuniones familiar de los Lima era como una tormenta a punto de estallar. La madre de Enrique, sentada en su silla con el porte de una matriarca inquebrantable, cruzaba los brazos mientras miraba a su hijo con una mezcla de frustración y desilusión. Su padre permanecía a un lado, taciturno, sin intervenir, pero con el rostro endurecido por el peso del desacuerdo. Enrique, parado frente a ellos, no mostraba ni un atisbo de duda en su postura. Había llegado el momento de enfrentarlos una vez más, pero esta vez no estaba dispuesto a tolerar más humillaciones hacia Mariana. «Ya basta», dijo Enrique con voz firme, rompiendo el pesado silencio. «No voy a permitir que sigan hablando de Mariana como si fuera menos que cualquiera de nosotros». Su madre se inclinó hacia adelante, sus ojos destellando incredulidad. «Enrique, no entiendes lo que estás haciendo. Esa mujer no es para ti. No importa cuánto la defiendas, jamás será aceptada en nuestra familia». Enrique apretó los dientes, controlando la ira que burbujeaba en su interior. «No les estoy pidiendo que la acepten, les estoy pidiendo que la respeten». «¿Respetarla?», intervino su padre por primera vez, con una risa amarga. «Enrique, respeta a tu familia primero. Nosotros somos quienes hemos estado a tu lado desde siempre. Y te estamos advirtiendo, estás cometiendo el mayor error de tu vida». Enrique los miró, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. «El mayor error de mi vida sería perderla por escuchar a los demás». Con esas palabras, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a sus padres en un estado de aturdimiento. Mientras caminaba hacia su auto, un torrente de emociones lo invadía. Quería entenderlos, quería creer que sus intenciones eran buenas, pero lo único que veía era egoísmo y prejuicio. Ellos no podían ver a Mariana como él la veía. Una mujer llena de fuerza, dignidad y amor, alguien que había cambiado su vida de formas que ni siquiera podía explicar. Al llegar al barrio donde vivía Mariana, Enrique encontró a la familia de ella sentada en el pequeño patio, disfrutando de una cena sencilla. Los hermanos de Mariana lo saludaron con entusiasmo y su madre le ofreció una sonrisa cálida que contrastaba con las frías miradas que había dejado atrás en su propia casa
Enrique sintió una ola de alivio al estar allí, en un lugar donde sentía que pertenecía, no por lo que tenía, sino por quién era. Mariana, al escuchar su voz, salió del interior de la casa con una expresión de alegría que rápidamente se transformó en preocupación al notar la tensión en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó extendiendo una mano hacia él. Enrique tomó su mano y la apretó con fuerza, como si ese simple gesto pudiera calmar las emociones que llevaba dentro. «Nada que no pueda manejar», respondió tratando de sonar ligero, pero ella no se dejó engañar. «Enrique», insistió ella con ese tono suave pero firme que él había llegado a conocer bien. Él suspiró y la guió hacia una esquina del patio, lejos de los oídos de su familia. «Mis padres siguen sin entender, Mariana. Siguen viendo nuestras diferencias como un obstáculo insuperable». Mariana bajó la cabeza, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. «Tal vez tengan razón, Enrique. Tal vez esto sea demasiado difícil». «No, no lo es», interrumpió él, colocando una mano bajo su barbilla para que levantara la cabeza. «Lo único difícil es convencerlos de que dejen de juzgarte sin conocerte. Pero no voy a rendirme, Mariana». Ella sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se las tragó. Había algo en la voz de Enrique, en la forma en que la miraba, que hacía que el peso de sus inseguridades se aligerara, aunque fuera por un momento. En los días que siguieron, Enrique comenzó a trazar un plan. Si su familia no estaba dispuesta a dar el primer paso para conocer a Mariana, él se aseguraría de que tuvieran la oportunidad de ver lo increíble que era. Así que, una tarde, sin avisarle a nadie, llevó a Mariana y a su madre a un evento benéfico organizado por su empresa. Cuando llegaron, Mariana sintió cómo el corazón le latía con fuerza. Aunque no podía ver el lugar, podía sentir las miradas de las personas, los murmullos a su alrededor. Enrique tomó su mano con delicadeza y la guió hacia el centro del salón, ignorando las miradas curiosas y los comentarios susurrados. «¿Qué estamos haciendo aquí?», susurró Mariana con la voz cargada de nerviosismo. «Mostrándole al mundo lo maravillosa que eres», respondió Enrique con una sonrisa. Durante el evento, Enrique presentó a Mariana a varias personas, describiéndola no solo como la mujer que amaba, sino como alguien que lo había inspirado a ser mejor. Mariana, aunque tímida al principio, comenzó a ganar confianza gracias al apoyo incondicional de Enrique, y aunque no todos los asistentes fueron amables, hubo quienes quedaron genuinamente impresionados por su historia y por la forma en que Enrique hablaba de ella. Sin embargo, el momento más impactante de la noche llegó cuando la madre de Enrique apareció en el evento, sin haber sido invitada. Mariana lo supo de inmediato, no porque pudiera verla, sino por la tensión que sintió en el cuerpo de Enrique al momento en que ella llegó. «Mamá», dijo él con un tono neutral, «no esperaba verte aquí». «Evidentemente», respondió ella con una mirada fija en Mariana. La madre de Enrique se acercó lentamente, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Cuando estuvo frente a Mariana, hubo un momento de silencio incómodo. Enrique, sin soltar la mano de Mariana, esperó a que su madre hablara. «Tú debes ser Mariana», dijo finalmente, con un tono que no era ni amable ni hostil. «Sí, señora», respondió Mariana, tratando de sonar segura a pesar del temblor en su voz. La madre de Enrique la estudió por un momento antes de hablar de nuevo. «Enrique ha hablado mucho de ti, y yo de usted», respondió Mariana, sorprendiendo tanto a Enrique como a su madre. La conversación que siguió fue breve, pero fue suficiente para que la madre de Enrique comenzara a ver algo que no había querido reconocer antes: la fuerza y la dignidad de Mariana. No fue una aceptación completa ni mucho menos, pero fue el primer paso hacia algo que Enrique había deseado desde el principio: que su familia viera a Mariana por lo que realmente era, y no por lo que creían que representaba.
Esa noche, cuando regresaron al pequeño barraco, Mariana se sentó en el patio con Enrique y dejó escapar un suspiro profundo. «No sé si esto funcionará, Enrique», dijo con la voz cargada de emoción, «pero estoy dispuesta a intentarlo». Enrique la abrazó con fuerza, sintiendo que aunque el camino seguía siendo difícil, estaban avanzando. Y en ese momento, bajo las estrellas, ambos supieron que, sin importar lo que viniera, estarían juntos para enfrentarlo. El sonido de la lluvia golpeando el techo del pequeño barraco llenaba el ambiente, pero no era suficiente para apagar el torrente de pensamientos que inundaban la mente de Mariana. Sentada junto a la ventana, con el bastón apoyado contra la pared, no podía evitar preguntarse si realmente había tomado la decisión correcta al permitir que Enrique continuara luchando por ella. Él había arriesgado tanto, enfrentado a su familia, desafiado los prejuicios de su mundo. Todo por alguien como ella. ¿De verdad merecía un amor así? Pero Enrique, con su inquebrantable determinación, nunca había permitido que ella se hundiera en esas dudas por mucho tiempo. Esa tarde, cuando llegó bajo la lluvia con un ramo de flores en una mano y una sonrisa radiante en su rostro, Mariana no pudo evitar sentir cómo su corazón se llenaba de calor, como si el sol hubiera salido dentro de ella. «Mariana, ¿puedo pasar?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Siempre puedes pasar, Enrique», respondió ella con una pequeña sonrisa, mientras se levantaba para recibirlo. Enrique le entregó las flores, un gesto que para muchos podría parecer simple, pero para Mariana significaba el mundo. Nadie había hecho cosas así por ella antes de que él apareciera en su vida. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Enrique mientras se sentaba junto a ella, su tono lleno de calidez. Mariana suspiró y apoyó la cabeza en su hombro. «Todavía tengo miedo, Enrique. Miedo de que esto sea demasiado para los dos». «¿Demasiado?», repitió él, tomándola de la mano. «Mariana, si hay algo que he aprendido desde que te conocí, es que nada es demasiado cuando se trata de ti». Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que no se molestó en ocultar. Enrique siempre tenía una forma de derribar las barreras que ella misma se imponía. Y aunque eso la aterraba, también la hacía sentir más viva que nunca. Esa noche, mientras cenaban junto a su familia, Enrique hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de la mesa, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y, sin decir una palabra, se arrodilló frente a Mariana. «Enrique, ¿qué estás haciendo?», preguntó ella, sintiendo cómo el aire desaparecía de la habitación. «Estoy haciendo lo que siempre he querido hacer desde que te conocí, Mariana. Pedirte que seas mi esposa». La habitación quedó en completo silencio. La madre de Mariana se llevó una mano al pecho, sorprendida, mientras sus hermanos lo miraban con ojos brillantes de emoción. Mariana, en cambio, no podía encontrar las palabras. Su corazón latía tan rápido que temía que Enrique pudiera escucharlo. «Enrique, comenzó con la voz temblorosa. «¿Estás seguro?». «Más seguro que nunca en mi vida», respondió él, mirándola con una intensidad que ella podía sentir incluso sin poder verlo. «Mariana, tú eres mi hogar, mi futuro, todo lo que siempre he querido. No puedo imaginar mi vida sin ti». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Mariana mientras asentía con la cabeza. «Sí, Enrique, sí, quiero casarme contigo». La habitación estalló en aplausos y risas mientras Enrique colocaba el anillo en su dedo. Para Mariana, ese momento era como un sueño, uno que nunca había creído posible. Pero al mirar a Enrique, supo que no era un sueño. Era real y era suyo. Los días siguientes estuvieron llenos de emoción y preparativos.
Enrique se encargó de todo, desde encontrar el vestido perfecto para Mariana hasta organizar una ceremonia sencilla pero hermosa en un pequeño jardín lleno de flores. Aunque su familia seguía mostrándose distante, él no permitió que eso opacara su felicidad. Para él, lo único que importaba era que Mariana estuviera feliz. El día de la boda llegó con un sol radiante que parecía bendecir la ocasión. Mariana, vestida de blanco y con una sonrisa que iluminaba más que cualquier estrella, caminó hacia Enrique tomada del brazo de su madre. A pesar de no poder ver el lugar, podía sentir la belleza en el aire, el amor de las personas que los rodeaban y sobre todo la presencia de Enrique al final del pasillo. Cuando llegaron al altar, Enrique tomó sus manos y susurró: «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida». Mariana soltó una pequeña risa, llena de emoción, y respondió: «Y tú eres el hombre que me enseñó a creer en los milagros». El sacerdote comenzó la ceremonia, pero para ellos el mundo se había detenido. No había nadie más, nada más, solo ellos dos y el amor que los unía. Cuando llegó el momento de los votos, Enrique habló con una sinceridad que hizo llorar a todos los presentes. «Mariana, desde el momento en que te vi, supe que mi vida cambiaría para siempre. Tú me enseñaste lo que significa amar de verdad, lo que significa luchar por algo que vale la pena. Prometo estar contigo en los días buenos y en los días malos, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, porque tú eres mi todo». Mariana, con lágrimas corriendo por su rostro, respondió con sus propios votos: «Enrique, nunca pensé que alguien como tú pudiera entrar en mi vida. Tú viste en mí cosas que yo misma había olvidado. Me diste esperanza, amor y una razón para soñar. Prometo amarte con todo mi corazón, cada día de mi vida, y ser siempre la mujer que tú mereces». Cuando finalmente se dieron el «sí, acepto», los aplausos y los vítores llenaron el aire. Enrique la besó con una mezcla de pasión y ternura, sellando no solo su unión, sino también el inicio de una nueva vida juntos. La recepción fue sencilla, pero llena de alegría. Las risas, los bailes y las palabras de cariño llenaron el pequeño jardín donde celebraron, y por primera vez en mucho tiempo, Mariana se sintió completa. Ya no era la joven ciega que pedía ayuda en una esquina. Ahora era una mujer amada, respetada y lista para enfrentar cualquier desafío junto al hombre que había cambiado su vida. A medida que pasaban los meses, la vida de Mariana y Enrique comenzó a tomar una nueva forma. Se mudaron juntos a una casa sencilla pero acogedora, donde cada rincón estaba lleno de amor y esperanza. Enrique seguía apoyando a la familia de Mariana, ayudando a sus hermanos a continuar sus estudios y asegurándose de que su madre tuviera todo lo que necesitaba para vivir con tranquilidad. Pero lo que realmente llenó de luz su hogar fue la noticia inesperada que llegó un día mientras desayunaban. Mariana, con una sonrisa tímida, tomó la mano de Enrique y le dijo: «Enrique, creo que vamos a ser padres». Por un momento, él no pudo hablar. Su corazón latía con fuerza, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la abrazaba con fuerza. «¿De verdad?», susurró aún sin creerlo del todo. «Sí», respondió Mariana con una risa suave. «Vamos a tener un bebé». La noticia trajo una nueva ola de felicidad a sus vidas. Enrique estuvo a su lado en cada paso del embarazo, asegurándose de que Mariana tuviera todo lo que necesitaba. Y cuando finalmente llegó el día del nacimiento, ambos supieron que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. En la sala de maternidad, cuando el llanto de su hija llenó el aire, Enrique sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. Mariana, sosteniendo a la pequeña en sus brazos, no podía dejar de llorar de felicidad. «Es perfecta»,
susurró, acariciando la suave mejilla de su hija. Igual que su madre, respondió Enrique, besando su frente. La llamaron Esperanza, un nombre que para ellos representaba todo lo que habían vivido y todo lo que habían logrado juntos. Con el tiempo, incluso la familia de Enrique comenzó a cambiar. La madre de él, al ver el amor genuino que unía a su hijo con Mariana, finalmente dejó de lado sus prejuicios y comenzó a acercarse a ellos. Aunque tomó tiempo, poco a poco las tensiones se disiparon y finalmente lograron construir una relación basada en el respeto mutuo. Mariana y Enrique demostraron que el amor verdadero no conoce barreras y que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay lugar para la esperanza y la felicidad.